texto no dice, bueno, voy a escribir una novela realista, ahora voy a escribir una novela fantástica, una novela de ciencia ficción, sino que más adelante es la crítica literaria la que va encauzando ese tipo de cosas. Pues yo soy de los escritores, ya el trabajo mío terminó, ¿ya? O sea, ya terminó con esta presentación, yo ya estoy concluyendo. O sea, este libro a mí ya no me pertenece. Este libro le pertenece a los lectores, ¿ya? Yo lo impulso como cuando uno impulsa a los hijos al comienzo, ¿no? Pero después que cojan su rumbo. Y si ese hijo literario tiene un buen destino, pues bienvenido sea. Y si se va a un hueco negro, ¿cierto? Pues que se vaya también a un hueco negro. No me importa, ¿ya? A mí esas cosas ya no me importan. Sobre novela pesimista, yo también tengo un criterio. Una novela optimista sería un fracaso. Como un poema feliz también sería un fracaso. Porque es que la novela es la representación simbólica de la condición humana, y la condición humana es trágica, es pesimista. Entonces, por esa razón, ¿por qué le interesan a uno los personajes literarios, los personajes de Dostoyevsky? Porque son malvados, porque son trágicos. Ponte a hacer tú una novela pues con personajes bien bonitos, ¿cierto? Perfectos, etcétera. Esas novelas solamente las escribiera Corinte ya, pero para hacer plata, es decir, ¿no? Y pues para entretener a viudas reposadas, ¿ya? Entonces toda novela por naturaleza es trágica en ese sentido. Entonces esto también tiene una dosis de pesimismo, ¿no? De una u otra manera. Frente a la ciencia, yo soy un hombre que creo en la ciencia, ¿no? Desde la perspectiva del escritor, ¿ya? En ese sentido. Pero creo también en el buen uso de la ciencia o en el mal uso de la ciencia. De alguna manera pienso yo que es del mal uso de la ciencia, es decir, la ciencia ha sido tan importante, ¿cierto?, para construir grandes ciudades modernas, para podernos comunicarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también la ciencia, de acuerdo al uso, ¿cierto?, ha sido utilizada, ha sido un medio para ser utilizado para cosas perversas, ¿cierto?, como la famosa bomba H, etcétera, etcétera, en ese sentido. Entonces, yo lo que pienso que aquí hay un fondo, ¿no? O sea, hay una atmósfera, hay un contexto en el que se están moviendo esos dos personajes. Y por esa razón yo utilicé como esos dos espacios, o esas dos atmósferas espaciotemporales que me permiten jugar en ese sentido. La novela tiene un subtítulo entre paréntesis que es novela de ciencia ficción. Yo no lo definí, lo definió fue la editora, ¿ya? En ese sentido, y dije, bueno, ella lo leyó, está encasillando la novela y yo le di la libertad para asumirlo. Ahora, eso lo definen son los lectores, eso lo definen o sea, yo ya no tengo más cosas que decir en ese sentido, porque ya la novela ya vuela a nivel de los lectores. Serán los académicos, será la crítica literaria la que en un momento dado diga, bueno, esa novela de Fabio Martínez tiene elementos de ciencia ficción o tiene elementos de literatura futurista, pero para eso pues tenemos que primero leer la novela y estudiarla. Ahora, a mí me gustó, yo gocé mucho literariamente leyéndola. Yo me hice yo partí de una serie de hipótesis, como parten los científicos y los ingenieros. Dije yo, hombre, ¿por qué carajo todas las novelas nos hablan del pasado? Hasta las novelas presentes siempre nos hablan del pasado, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano del Día, había que todas nos hablan del pasado. Entonces, en un momento dado, ¿ya? Pues, ¿qué me dijo?
Eso no, pero ábrelo así, hacer una foto ahí, porque eso no, pero la carátula. Ya. Eso. Ok, sigue hablando, sigue hablando. Toda ficción. Bueno, entonces yo dije, qué bueno jugar con el lector y no hablar del pasado, sino que hablar del futuro. O sea, yo me puse en otra situación, en ese sentido. Ahora, como les digo, o sea, como para concluir, o sea, ustedes son los lectores, y la autoridad del lector, la autoridad del lector es algo muy importante. O sea, ustedes tienen la palabra frente al lector. Bueno, tiene la palabra el escritor Alejandro y el señor. Usted acaba de decir del pasado, y a mí me parece que el pasado y el presente es como que son siameses, andan juntos y tienen sentimientos juntos y todo, ¿no? Yo le iba a hacer esta pregunta en base de que hubo una época en que Gabriel García Márquez creó una revista que llamaba Alternativa, donde se tocaban temas políticos profundos. Yo le quería decir a usted en qué momento y en qué tiempo fue que se satanizaron a Gabriel García Márquez y lo mandaron al limbo por el solo hecho de haber donado $10.000 al partido, a la izquierda venezolana, Al mar. ¿no? Que le costó una persecución permanente con la iglesia y el clero y los políticos aquí en Colombia. Bueno, usted está tocando un tema, no, un tema, pues de todas maneras, pues yo le voy a dar una respuesta muy breve, pero, o sea, lo que pasa es, o sea, pienso, ¿tú ibas a hablar algo? Pues responde la pregunta del señor. No, la mía, que no me la ha respondido. No, o sea, a ver, un escritor tiene una doble personalidad. ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Es un ciudadano del mundo cuyo oficio es un escritor? Y tiene todo el derecho, independientemente de su oficio, como el ingeniero, como el médico, de tener sus puntos de vista y sus posiciones frente a la vida y frente al mundo y frente a su país. García Márquez, pienso yo que es de los escritores que en Colombia y en América Latina fue coherente y fue consecuente con sus ideas. Lo que pasa es que en este país nunca se ha perdonado la diferencia, ¿verdad? Eso es un tema largo y nunca se lo perdonó. O sea, García Márquez, no es fortuito que García Márquez haya vivido 50 años en México. No es fortuito que García Márquez en el año de 1981, un año antes de que fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz, tuviera que asilarse. Él fue un asilado político durante el gobierno de Turbay Ayala en este sentido, Mire, murió García Márquez y pues eso es un tema de otra conferencia, murió y una representante a la Cámara de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿cierto? Puso un Twitter, los 140 caracteres, donde le decía a Gabo que se fuera para el infierno por sus ideas políticas. O sea, aquí en este país no hemos aprendido a ser tolerantes, ni hemos aprendido a respetar la diferencia y los puntos de vista. Ese es un tema muy importante, pero eso merece una discusión aparte. Bueno. Yo quería decir una acotación antes de proseguir. Es que me parece que se está perdiendo. Claro, es muy difícil si leer la novela, pero nos perdimos en una discusión que no me parece que sea la central de la novela. Si es ciencia ficción, si es novela futurista, si es realismo mágico, si es una novela producto de la fantasía desbordada del autor. No, yo lo que pienso es que es una novela que está tocando un tema muy presente, muy contemporáneo, muy angustioso, que nos toca a todos, y es la pérdida de la palabra, la pérdida del lenguaje, la pérdida de la capacidad de reflexionar frente a nuestro acontecer cotidiano desde puntos de vista de la tradición
de la, digamos, de nuestra tradición, no solamente letrada, sino de la experiencia, de la historia que tenemos atrás. Y eso es lo que la novela en un momento determinado tiene, digamos, le da como su gran fuerza, ¿no es cierto? Independiente de si se arma como un cuento para niños o una novela juvenil o como quieran ustedes llamarlo. Es decir, el problema principal, me parece a mí, que quiere tocar Fabio, puede que veo que tal vez inclusive no se lo está como Paquita la del barrio, que no pensó que fuera rebeliana, no, pero no importa, es que el resultado de la novela es que lo hace pensar a uno, y sobre todo, me imagino, que haría pensar a los muchachos en su situación precaria frente al mundo. Y es que la situación precaria frente al mundo es perder precisamente la comunicación con los demás. Y eso es lo que nos está pasando. Y eso es lo que la novela plantea realmente. Y yo creo que sobre eso es que habría que discutir la novela. ¿Es eso válido o no es eso válido? ¿Es esa preocupación real o no es real? Bueno, muy bien. Alejandro, por favor. Bueno, yo me he quedado pensando en las preguntas formuladas y en las respuestas dadas o sugeridas por ahora, porque el debate apenas se abre. Es muy difícil entrar en un debate cuando todavía no tenemos una lectura de la obra y casi que estamos apenas intuitivamente aproximando cosas a partir de lo que acabas de leer. Yo creo, de lo que leímos, de lo que acabas de leer, yo escuché a los Victoria por lo menos 3 o 4 momentos de risitas mientras tú leías, con lo cual el tema del pesimismo a mí no me resultó tan claro. Quiero decir, una novela va sobre el fracaso siempre, pero un fracaso del cual sea convocante de la risa, como el Quijote, como cualquier... La novela es producto de una carcajada de Dios, decía, y de un Dios derrotado además, decía Kundera en algunos de sus bellos libros sobre la novela. Todo este debate sobre qué género habría de ocupar, es un debate que yo no creo que sea secundario, pero en todo caso es posterior. Algún crítico uruguayo, Jorge Ruffinelli, decía un poco radicalmente que los escritores hacen libros, la crítica la hacen la literatura la hacen los críticos, ¿no? Eso es un poco radical. Ahora, con todos nosotros somos una especie de gente bifronte, ¿no? O tenemos una vida anfibia, somos escritores y somos críticos, y a veces nos toca... Y una lengua bífida. Y entonces en esa dimensión bifronte a veces nos toca reflexionar, a veces nos toca crear. Pero quiero decir algo muy puntual en relación con el tema del género, en razón de lo que acabamos de leer, lo que acabas tú de leer. Es difícil que en Colombia nos inscribamos en géneros que pertenecen a sociedades que no son las nuestras. Y nos queda una ruta, que es la ruta de la parodia. Estoy pensando, y yo creo que si es una novela de ciencia ficción, en todo caso lo es en clave paródica. Como en su momento, por ejemplo, otro escritor que ha escrito a Bogotá, como es Santiago Gamboa, hace una novela como Perder es cuestión de método, y es una novela policíaca, pero solo paródicamente, en un país donde la justicia no funciona, donde los policías son corruptos, donde los jueces son intimidados y donde los bandidos siempre ganan. No es posible que haya una novela policíaca, porque la razón de ser de la novela policíaca es que al final los bandidos son castigados, pero aquí eso no existe, con lo cual, ¿de qué ruta puede disponer un escritor? Gamboa lo dice claramente, y hace una gran parodia, una gran risa, una gran carcajada en su novela, por ejemplo, Perder es cuestión de método, una novela policíaca a la colombiana, es decir, paródicamente. En el caso tuyo, con lo que acabamos de ver, pues a ver los astronautas colombianos. Es decir, no sé, estarán en Tipacoque o yo no sé dónde. En fin, aquí es impracticable esa dimensión de la ciencia ficción en la cual sea el fenómeno científico centralmente el originante, el fundante. ¿Qué nos queda? Yo creo haber entendido en las páginas que leíste que hay una clave paródica y de allí se ha desprendido, creo que en el auditorio y en mi caso particular, el gusto de lo que estaba escuchando, en que hay una risa, que hay una capacidad de reírse. Es lo que nos queda, es lo que hay.
y yo festejo, al menos en las primeras páginas, festejo a la novela por esa vocación de risa que además está en el tono fundamental de tu trabajo, Fabio, porque tú has hecho novelas realistas, has hecho novelas fantásticas, ahora esta parece que va a ser ciencia ficción, no lo sé, pero hay constantes en tu trabajo, y uno de ellos siempre es la convocación de la risa, como lo has hecho hoy. A ver, poeta Rafael Escobar. Un comentario. A mí me parece que la novela, quien la haya leído, necesariamente tiene que ser pesimista, porque lo que estamos viviendo con las redes sociales, con el uso del internet, con el achicamiento del lenguaje cada vez más de los jóvenes, es una cosa que nos abruma diariamente. O sea, en el año 2060 quién sabe qué estará pasando. Y a pesar de que eso es un proceso que no tiene reversa, sí me parece que la novela necesariamente tiene que ubicarse en un pesimismo, porque vamos hacia una deshumanización progresiva. Bueno, la señora y la poeta. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la novela en el mundo? No hoy y siempre, sino siempre en el mundo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la novela? ¿Medardo quiere contestar? Él no es novelista, sí, es novelista. Medardo es novelista. Claro. Pues yo creo, una pregunta para Pablo. bueno, eso, mire, buenas noches, ¿no? Estuvimos en otra ocasión ahí con el escritor Jorge Díaz del Pardo. Pues es una pregunta muy importante que hay que hacerse tanto los escritores de novelas, los novelistas, como los lectores, ¿no? O sea, la novela hace parte de las artes, ¿ya? Y al hacer parte de las artes, es la novela lo que intenta es hacer un divertimento, ¿no? Espiritual, un divertimento del espíritu, está en el orden del mundo de lo espiritual, ¿ya? No desde la perspectiva pues esotérica, sino desde la perspectiva del pensamiento profundo en ese sentido. Porque ¿qué es lo que es una novela? ¿Qué es? Es una representación de un mundo, de un universo, donde hay acciones y hay personajes, en ese sentido. ¿Por qué volvemos a las novelas? ¿Por qué seguimos leyendo novelas? ¿Por qué nos volvemos a acercar a la literatura? Porque de una u otra manera estamos también insatisfechos con el mundo real que vivimos, ¿no? Y volvemos a la novela para ver si encontramos ahí algunas claves, ¿no? Que nos permitan descifrar, ¿cierto?, lo indescifrable, que nos permita descifrar en última instancia la condición humana. Y nosotros somos una partícula de esa condición humana. Entonces yo pienso que por eso seguimos, si nosotros estuviéramos viviendo en el paraíso, claro que estamos aquí como a 80 kilómetros del paraíso, ¿cierto? No tendríamos necesidad, ¿no?, de leer novelas. Nosotros leemos novelas, vemos películas, vemos obras de arte, ¿no? Porque allí está representada la condición humana, desde Homero, desde Cervantes, desde García Márquez. Es por esa razón. Ahora, este tema suyo pues da para un ciclo de conferencias, ¿no? Eso da para una cátedra. La poeta Jenny. Pues felicitar su ingenio. El maestro Medardo nos acercó, nos hizo una aproximación a la novela, que no hemos tenido la oportunidad de leerla todavía. Yo recuerdo cuando el maestro Medardo lee acerca de que allí Piti recordaba cómo recordaban cosas de hace 50 años.
Mamá recuerda cosas de hace 50 años y dice, por ejemplo, que todas las tardes, pues, a las 3 de la tarde en adelante, al lado del río Meléndez bailaban, había rumba. O que el Día de la Madre ponían el clavito blanco los niños huérfanos. Nosotros ya no vimos eso, ¿no? Muchos de nosotros no vimos eso. Tú nos acercaste 50 años allá y, como decía García Márquez, vivir ya no está para contarla. En 50 años, que es más o menos a donde avanzaste en la novela. Allí me encanta ese viaje, nos devolvemos y vamos allá. Pero tengo una pregunta al periodista. Estamos a ti el periodista. Sí. Estamos del tiempo también. Estamos más cerca de 50 años para estar en esa situación. Sí, por supuesto. Sí, claro. Es que ya estamos, yo por esa razón. Ya no. Sí, por supuesto que ya estamos prácticamente. Y eso que todavía aquí en Colombia y en América Latina pienso yo que las relaciones interhumanas no se han perdido del todo, etcétera, ¿no? Yo viví unos años en Canadá, hace ya más de 10 años, y ya en esa época, por ejemplo, prácticamente todas las relaciones en Montreal eran virtuales, ¿ya? Eran prácticamente virtuales, es decir, como aquí todo nos llega tarde, como decía el poeta Julio Flores, menos la muerte, ¿ya? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en Montreal, ya pues todos los estudiantes tenían sus computadores, y entonces nadie absolutamente saludaba y todo. Entonces yo decía, qué nivel de investigación tan alto. Entonces eran grandes aulas con 150, 300 computadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nadie se comunicaba tampoco, nadie absolutamente se comunicaba en ese sentido. No, estamos ya muy cerca. Yo tengo, por ejemplo, amigas y amigos que ya no les interesa para nada establecer, ir de conquista como lo hacía nuestra generación, ¿no? Ir a un café, ir a un bar, ¿no? Ir a la casa latina y de pronto uno se encuentra ya una amiga, una novia, sino que están metidas en al goce pagano, ir a Zaperoco, etcétera, sino que entonces están buscando sus relaciones afectivas es por la página web. Entonces ya, y si alguien les toca, se vuelven, nos estamos volviendo también microbianos, ya parecemos norteamericanos, ya tocar es una cosa muy difícil, todo el mundo es como microbiano, etcétera, ¿no? Y hay gente que está más imbuida en el mundo. ¿Cuál será el resultado? Como dice Gabriel Ruiz, pues o sea, yo no tengo aires de pitoniza, ¿no? Ni de alúspide. No, yo no, justamente como no sé cuál va a ser la sociedad del futuro, me arriesgo de una manera modesta a escribir sobre esa novela, como lo hizo también Julio Verne. Julio Verne en la mitad del siglo XIX escribió novelas que hablaban del viaje al centro de la Tierra, pues, escritor Alberto, ¿no? Viajes a la Luna, ¿sí o no? En ese sentido, y 100 años después se empezaron a producir esos viajes a la Luna, ¿no? Edgar Hernán Arce. Pues de literatura muy poco, ¿no? Toda la vida ha sido... De música más bien, ¿no? No, he sido más bien un hacedor de bulla en un micrófono. Pero pienso que he estado intentando tomar una forma para escuchar a la gente sobre diferentes temas, en el caso de tu novela, y a lo último hablar, para ver qué tantas cosas dicen, ciertas o no, referente al tema. A mí me parece, con el respeto de todo el conglomerado, que esa novela es una nostalgia, está llena de nostalgia. Cada vez que pasa un minuto en la vida de un ser humano y recuerda que antes hacíamos una cosa que otra, es una nostalgia que nos da de ese ayer.
cuando los tienen que llevar los dos protagonistas, ir a ese sitio para reclamar la tableta. Eso no nos pasaba 50 años atrás, y seguramente lo comentarán en su cama. Ese tipo de cosas siempre despiertan esa gran palabra, nostalgia. La música, la literatura, la poesía y cada acto del ser humano que ha pasado y que ya no podemos hacer, nos causa mucha nostalgia. Esa es la palabra, pienso yo, de la gran palabra de tu novela, en mi concepto personal. Muchas gracias, pues. El memorial ahora está en tus manos. No lo vayan a olvidar. Cómprelo, por favor. Los invitamos a una copa de vino. Gracias. Bueno.